¿Qué tal? Bueno, ¿cómo les va? Vamos a ver ahora entonces el bloque 4, anamnesis y síntomas del aparato respiratorio. Sin duda que es importante siempre tener, como hemos venido diciendo hasta ahora, cargado una serie de datos para poder preguntar en una anamnesis, en este caso dirigida al aparato respiratorio. Como siempre la edad, porque habrá patologías más frecuentes a una determinada edad, que tiene que también que ver con el sexo, en donde, bueno, si uno está viendo niños, seguramente hay una etapa donde hay mucha infección respiratoria, probablemente la edad no está descubriendo que un cuadro febril podría corresponder con tos a cuadros bronquiales. En cambio, a una determinada edad de un paciente fumador que tiene más de 50 años y que de pronto tiene una tos más crónica, y bueno, entre otras cosas podemos estar pensando, por ejemplo, en un cáncer de pulmón. Entonces, edad, sexo, como siempre, nos pueden orientar sobre patologías específicas de esta etapa o del sexo del paciente. Obviamente que la residencia también puede tener que ver, porque tiene en cuenta la epidemiología de un lugar. Si en un lugar están hacinados y en ese lugar se ha descubierto que alguien ha tenido una tuberculosis, otra persona que tiene una sintomatología respiratoria bien podría tener también una tuberculosis. La ocupación, porque ahí podemos hablar bastante de esto, pero la ocupación puede ser un elemento a tener muy en cuenta en una anamnesis respiratoria, porque hay neumoconiosis, o sea, el depósito de minerales o de sustancias en el pulmón que lleva aparejado a patologías intersticiales, ¿no? O bien, por supuesto, en el caso del motivo de la consulta, la antecedente de enfermedad actual, tener en cuenta si un paciente viene con un relato, por ejemplo, de una tos de 2 días de evolución a una tos que tiene 3 meses de evolución. Entonces, el motivo de la consulta, el antecedente de enfermedad actual orientado, por ejemplo, al tiempo de evolución, puede ser muy importante. Antecedentes personales patológicos, como por ejemplo, saber si esa persona es alérgica, porque puede bien explicar, por ejemplo, cuadros de broncoespasmo, de asma. El tema de una trombosis venosa de un sujeto, porque bien podría explicar un cuadro de una disnea súbita en el contexto de una embolia de pulmón. Patologías que pueden, si bien ser reumáticas, muchas de ellas, o varias de ellas, como el lupus eritematoso sistémico, que puede, por ejemplo, acompañarse de un derrame pleural, o la artritis reumatoidea, que podría dar alguna afectación pulmonar. El cáncer de pulmón, otra neoplasia que hay que tenerla en cuenta en pacientes que tienen como antecedentes personales patológicos, por ejemplo, familiares que tienen neoplasias. Bueno, y ciertas intervenciones quirúrgicas, porque cuando sobre todo se compromete el abdomen, el diafragma se altera su dinámica y puede llevar a telestasias postquirúrgicas. En cuanto a traumatismo, tener en cuenta en el caso de anamnesis si el paciente ha sufrido no traumatismo torácico, si tiene tratamientos farmacológicos, algunos de ellos, por ejemplo, como citostáticos que pueden afectar el pulmón, amiodarona que puede dar alveolitis intersticiales, los medicamentos inhibidores de la enzima convertidora que se utilizan para la hipertensión arterial, que pueden favorecer el broncoespasmo en algunos pacientes, digamos, a ver si este sujeto está tomando algún tipo de antibiótico que ha dado algún tipo de resistencia o que esté tapando la evolución de una patología. Un paciente que está, por ejemplo, tratado con un largo tiempo de glucocorticoides, que bien podría ser un inmunocomprometido. Bueno, la procedencia del sujeto, el pulmón de granjero, que da toda una alveolitis, las patologías como ciertos hongos o la tuberculosis, ver la procedencia de un sujeto. Temas laborales, como ya he dicho, ¿no es cierto?, que pueden ser el depósito de carbón, asbesto, algodón, sustancias que llevan a intersticiopatías,
o datos que yo puedo recabar de la familia o de los familiares, en donde, bueno, hay familiares que pueden tener una predisposición asmática y este sujeto, entonces yo puedo estar pensando frente a una crisis de broncoespasmo. Y por supuesto que hábitos tóxicos, el más importante, que todos sabemos que deberíamos entre todos luchar para que la gente deje de fumar, el hecho del consumo de tabaco, ¿no es cierto? Pero también hay otras drogas que pueden también afectar el pulmón, cocaína u otras drogadicciones que podrían estar en cuenta con sujetos que agarran un inmunocompromiso y se predisponen a infecciones pulmonares. Uno de los síntomas que tenemos que tener en cuenta, que es la disnea, que el paciente puede referirlo de la más diversa manera, ¿no? No puedo introducir bastante el aire, no me entra, tengo mucho cansancio. En realidad, la disnea es una situación cuando es brusca e importante que genera mucha angustia y ansiedad. O sea, piensen ustedes que a nadie le gusta que le esté faltando el aire. Y nosotros venimos de estar hablando mucho de disneas cardiovasculares, pero hay disneas de diferentes características que no son siempre cardiovasculares. O sea que nosotros tenemos que tener en nuestra mente otras causas de disnea. Que por supuesto, si vemos aquí en esta diapositiva, por ejemplo, ver claramente todo el mecanismo que conlleva la producción de una disnea, que va desde el músculo diafragma hacia el nivel central, con toda una cantidad de intervenciones y de mecanismos, de receptores que terminan hasta en la concentración de la presión arterial de oxígeno en anhídrido carbónico, que toda esta secuencia tan compleja podría determinar la producción de una disnea. Entonces, el médico tiene que tener en cuenta que una falta de aire no siempre será cardiovascular, no siempre será respiratoria. Entonces, en el caso de disnea, bueno, ver si este paciente tiene disnea, en qué circunstancias se produce, ¿no? Ver y valorar también los síntomas asociados que puede tener una disnea, si está acompañado de tos, si está acompañado de fiebre. Tener en cuenta el grado de disnea en función del esfuerzo físico. Sabemos claramente, hemos insistido mucho esto en las disneas cardiovasculares, pero también a veces las respiratorias hay que tener en cuenta esto. No dejar de considerar el estado físico del paciente, porque puede ser que en una disnea a grandes esfuerzos me resulta difícil diferenciar si este sujeto en realidad no está falto de entrenamiento. Tener en cuenta los antecedentes laborales, por lo que venimos diciendo, de lo que sería enfermedades intersticiales. No olvidar también la variación individual de los sujetos a percibir, así como hay algunos que les cuesta percibir el dolor, en el caso de esto, de percibir que, digamos, está faltando el aire. Puede ser importante también la interrelación con causas que tienen que ver con la producción de disnea. Y importante ver si algunas patologías pueden no tener que ver con la presencia de digamos, de que hayan sido como desencadenante el esfuerzo. Por ejemplo, la embolia del pulmón, el neumotórax, espontáneo, porque hay una motora que se desencadena por el esfuerzo, la ansiedad, la disnea paroxística nocturna, y tener en cuenta algunos conceptos por allí que ustedes pueden leer. Ortopnea, ya lo hemos visto, la disnea que en realidad el sujeto necesita estar sentado porque no puede estar acostado, por eso se sienta. La tripomnea, que es una disnea que se produce estando en la posición lateral, y la platipnea, que la disnea se presenta cuando está en posición erecta. No es muy frecuente esto, a veces se ven en algunas insuficiencias cardíacas congestivas y a veces se ve en algunos cuadros como son, digamos, los síndromes hepatopulmonares, que no son tan frecuentes pero que pueden ocurrir. Para
como dije anteriormente, importante que ustedes tengan en cuenta esto del diagnóstico diferencial, ¿no? Que bueno, DINEA pueden estar presentes en patologías obstructivas, probablemente si es un cuerpo extraño y en una zona superior, como puede ser traqueal, o un poco más baja, bronquios importantes, que se puede dar un estridor, que es un sonido ronco intenso, acompañado de una disnea severa, donde el sujeto puede tener tiraje. El tiraje es cuando uno inspira, cuando toma aire, si no puede, por alguna causa obstructiva, expandirse el tórax para esa inspiración, ese efecto de succión que produce la expansión del tórax para inspirar, si no es acompañada de la entrada de aire, porque hay una obstrucción, se produce entonces la succión de ciertas zonas, como son las zonas supraclaviculares, infraclaviculares o laterales del tórax, dando en los tejidos blandos esa especie de succión que se produce en su tejido blando, eso se denomina tiraje. Tiraje entonces siempre se presenta cuando hay una cuestión obstructiva en el momento inspiratorio donde no puede entrar el aire fácilmente por la obstrucción. Entonces hay patologías típicamente que se acompañan de sibilancias como el asma, la bronquitis crónica, las bronquiectasias, que pueden tener cuadros así de disnea severa, el enfisema, que se va dando esa disnea que va siendo progresiva, que va disminuyendo la capacidad del esfuerzo en un sujeto que, por ejemplo, tiene un enfisema, por ejemplo, en contexto de un gran fumador. Enfermedades difusas del parénquima pulmonar, ¿no es cierto? También, siempre dentro de patologías pulmonares que pueden dar en patología intersticial, fibrosis, o vasculares, que puede ser una embolia de pulmón. También tener en cuenta que un paciente que tiene una severa deformación de la pared torácica o, por ejemplo, un mal trabajo muscular de los músculos, intercostales, pueden llevar a patología, a producción de disnea. O sea que fíjense la importancia de tener una parrilla costal, sin afectación, porque podría ser que el problema no está en el pulmón, sino en lo que, está por fuera del pulmón. Obviamente que patologías cardiovasculares que pueden acompañarse de disnea, ya hemos visto bastante este punto, y dejar también algún apéndice para personas que tienen crisis de ansiedad, que pueden tener por ese mecanismo de miedo o de pánico, tener disnea. No, yo recomiendo siempre no caer siempre en la cuenta de echarle la culpa a una ansiedad o una disnea. Recordemos ya todas estas patologías que estamos viendo, ubicarla, hacer una buena semiografía para que no vaya a menospreciar este síntoma y equivocarme. Después, por descarte, podría ser que llegara a esta situación de ansiedad, ¿no? Y con esta diapositiva, medio ya terminando disnea, decir que entonces disnea, no puedo yo quedarme con la idea de que sea solamente cardiovascular o que sea solamente respiratoria, porque podría haber otras características de disneas que pueden estar siendo responsables de este mecanismo y por lo tanto, explicarla de esta manera. Entonces, tener en cuenta causas de disnea. La tos. La tos es evidentemente este mecanismo que en realidad es un mecanismo protector y defensivo del árbol respiratorio, que cuando uno lo tiene esporádicamente, lo que está haciendo el aparato respiratorio es limpiarse de lo que pudiera estar penetrando. Entonces, evidentemente que ya cuando esto se produce o se mantiene de una manera
sostenida, uno ya empieza a pensar que es patológico. Y también puede ser obviamente muy molesto o puede ser un motivo de consulta muy importante, para nada infrecuente. Ustedes se dan cuenta que la mayoría de las patologías respiratorias infecciosas se acompañan de tos, pero hay otros mecanismos que pueden producir tos. Recordar que la tos se produce porque, bueno, se produce por una irritación química o de alguna sustancia, se produce entonces el cierre de la glotis, el descenso del diafragma, una gran inspiración y luego una expulsión por contracción muscular con la expulsión al exterior de lo que pueda estar en el árbol respiratorio. Que cuando se hace de una manera sostenida, sin un sentido, es patológico. Sin duda que para el análisis de tos tenemos que pensar en una serie de cosas, si es aguda o es crónica, si ha estado de acuerdo con el comienzo de un cuadro infeccioso, de fiebre, de expectoración, si esto está en relación con estaciones o se acompaña de sibilancia para pensar en el asma, si se acompaña de goteo nasal, porque yo puedo estar examinando la orofarinx y ver que existe secreciones y ser eso responsable de la producción de broncoespasmo. Muchas veces el reflujo gastroesofágico, aunque parezca mentira, sobre todo quien se acuesta y a la noche está este reflujo, irrita las cuerdas vocales y lleva tos. Tener en cuenta si esta tos está acompañada de fiebre o de esputo, que nos puede hacer pensar en el árbol bronquial o pulmonar, si tiene alguna enfermedad asociada, si tiene algún tóxico, fundamentalmente pensar en el cigarrillo o alguna exposición ambiental o laboral. Por ejemplo, hoy una medicación que se utiliza mucho, que son los IECA, o sea, los inhibidores de enzima convertidora, que también existe esta enzima convertidora en el pulmón, cuando no se pueden reducir la bradequinina, la sustancia PIE y otros productos que normalmente son degradados por la enzima convertidora, estos irritan en el árbol bronquial y pueden predisponer a tos, lo cual hace que uno deje de utilizar estos muy buenos medicamentos para la tensión arterial, que son los enalapriles, los priles, ¿no? Que son estos inhibidores de la enzima convertidora. Y hay diferentes tipos de tos, ¿no? Entonces, por ejemplo, una tos seca, que el sujeto tose y no expectora nada, o acá como dice húmeda, productiva, que significa que se acompaña de expectoración. Hay una tos muy típica que ahora por la vacunación ha desaparecido, pero la tos ferina, la tos convulsa producida por la Bordetella pertussis, daba esa tos típica quintosa, que eran quintos de tos. Tosía 5 veces, frenaba, 5 veces frenaba. Eso no se da ahora actualmente, pero quiero decir que fíjense cómo hay patología, en este caso la Bordetella pertussis, que es un cocobacilo, cómo podía tener esta rara secuencialidad, ¿no? La tos bitonal, que es cuando está afectada una cuerda vocal, entonces el sujeto en vez de toser con un tono nítido, tose con un tono con sobretonos agudos, por ejemplo, y eso suele dar por neoplasias que toman el laringio inferior, por ejemplo un cáncer de pulmón, y te da este tipo de tos, ¿no? O sea, una mala señal, diría yo. O una tos ronca, intensa, perruna, que se da por gran inflamación laringea, o áfona, cuando están las cuerdas vocales muy inflamadas. Este punto es importante, muy importante diría yo, porque bueno, hemoptisis siempre la presencia de sangre que el sujeto, digamos, puede recabar en cualquier parte de su organismo genera una gran emocionalidad en el sujeto, tensión, ansiedad, angustia, y mucho más si sale del aparato respiratorio, porque lógicamente, primero que está el antecedente histórico de la tuberculosis, también los que tienen
algún contacto familiar por un cáncer de pulmón, así que genera generalmente mucha ansiedad. Y es realmente para tener en cuenta la presencia de hemoptisis. Puede variar desde una simple tinción del esputo, un esputo que denominamos hemoptoico, porque hay saliva con un poquito de sangre, hasta que puede ser masiva, lo cual es poco frecuente, y generalmente las hemoptisis masivas son poco frecuentes, pero son muy graves, que son cuando tienen más de 100 mililitros, 24 horas, ya una gran expulsión de sangre. Y siempre es un síntoma que es un índice de enfermedad potencialmente grave. Por eso no podemos menospreciar analizar hemoptisis. Acá dice tuberculosis y cáncer de pulmón, entre otras cosas que tenemos que tener en cuenta. Y está bueno, digamos, ver, porque sin duda que la transsudación sanguínea, la ruptura vascular, pueden ser generadores de la hemoptisis, una lesión, digamos, bronquial, pero es importante tratar de hacer un diagnóstico diferencial, anamnéstico, que lógicamente no será concluyente, pero que me puede orientar mucho en lo que sería una hemoptisis, en lo que sería una hematemesis. La hemoptisis es la presencia de sangre que viene del aparato respiratorio y la hematemesis es la presencia de sangre que viene del aparato digestivo. Ahora, generalmente la hemoptisis tiene entonces como interrogatorio alguna causa respiratoria o cardiovascular, generalmente puede haber un carraspeo como pródromo, generalmente se acompaña de tos, suele ser una sangre roja, espumosa. Bueno, si pudiéramos medir el pH, tiene tendencia a ser más alcalino. No suele haber presencia de melena, que es la presencia de sangre en materia fecal de características bien negras, y generalmente suele tener una evolución de un tiempo, semanas, meses, semanas diría yo. En cambio, la hematemesis generalmente viene del aparato digestivo, suele haber más bien la presencia de náuseas, si es muy importante, suelen ser mucho más importantes que la hemoptisis en cantidad, entonces si es muy importante podría haber hipotensión, sudor, no suele haber tos, es mucho más negra porque viene del aparato digestivo y hay una cierta digestión, por el contenido clorhídrico puede ser más ácido y sí se va a acompañar en general de melena y la evolución podría, no siempre, ser brusca, porque se produjo una ruptura de una varice esofágica o una úlcera péptica, ¿no es cierto? Y dentro de las causas, sin dudas, importante por lo menos tener en cuenta las respiratorias, que ya ven ustedes no son menores, el cáncer broncogénico, la tuberculosis, la bronquiectasias, un quistidático, un absceso de pulmón, tromboembolismo pulmonar, malformaciones, micosis o vasculitis. Pero fíjense, estas tres primeras fundamentalmente tenerlas en cuenta. Obvio que también puede haber hemoptisis de causas circulatorias, como la insuficiencia del ventrículo ligero, o sea, porque estamos llegando ya, que no sería típicamente la del edema agudo de pulmón, que da un puto salmonado, ¿no? Pero sí en estenosis mitral, porque empieza a haber una hipertensión pulmonar. Las hemorrágicas, como ciertas diátesis hemorrágicas, por ejemplo, en plaquetopenias, que podrían, como lo dice acá, trombocitopenias, o en leucemia, hemofilia, que son causas hemorrágicas, o bien podría ser traumática. O sea que tenemos que pensar que las hemoptisis pueden haber también diferentes causas. Y hay algunas hemoptisis que son falsas, o sea, por eso es muy importante una buena anamnesis, porque puede ser que este sujeto venía con sangre nasal, que se llama epistaxis, y entonces, claro, como la sangre ha pasado por la parte posterior, ha sido tragada, por allí la escupió o tuvo una expectoración,
y viene con un colorido de sangre, con la presencia de sangre, y viene de la vía nasal. O bien podría ser faringea, o podría ser bucal porque tiene gingivorragia, entonces un mal estado dentario, entonces muy importante examinar la boca, o bien podría provenir del aparato digestivo, ya lo he dicho, que ya no sería entonces una hemoptisis, sino hemoptisis sería una hematemesis. Dolor torácico. Este tema hay que ponerlo acá porque venimos de cardiovascular, donde ya hemos dicho claramente que no todos los dolores torácicos deben ser pensados desde lo cardiovascular. Yo diría, no voy a tocar este punto ahora porque estamos en respiratorio. Ya hemos jerarquizado muy bien cómo darle valor a un dolor torácico precordial para pensar en un cuadro anginoso o un cuadro cardiovascular. Pero aquí nos tenemos que poner en un dolor torácico que puede ser responsable una patología respiratoria y entonces claramente, bueno, puede responder por ejemplo, un dolor puntada de costado, que puede aparecer una neumonía neumococo, que puede aparecer una embolia de pulmón, que puede aparecer en el comienzo de una pleuresía, ¿no? De una pleuritis, y dar un típico o incluso en un neumotórax. Puede haber dolor torácico por una neuritis intercostal o puede haber un dolor torácico por osteocondritis. Entonces, pensar que puede haber dolores torácicos que no son cardiovasculares y pueden ser respiratorios o de otras causas. Y por último, tener en cuenta expectoración, que es la presencia de contenido que viene de la vía respiratoria y que cuando es muy importante, supera los 500 mililitros, ya es más que una broncorrea, se le denomina vómica. Que eso a veces suele estar presente en el quiste hidático, ¿no? La vómica, que es de un colorido claro, y que puede tener como una borra, ¿no? Que es propio del quiste hidático, o bien el absceso pulmonar, que ya suele ser muy fétido y de color, ¿no? Que incluso puede tener un color achocolatado, como podemos ver ahí. Pero también podemos ver que podemos hablar de una expectoración blanquecina, cuando es propiamente mucoide y de mucha secreción, digamos, no bacteriana, porque cuando ya hay presencia de bacterias, generalmente el esputo se hace amarillento o amarillo verdoso. El rosado o asalmonado, que muchas veces se ve en el edema agudo de pulmón, nadie va a hacer un diagnóstico de edema agudo de pulmón por la expectoración, pero vale la pena saber que sería esta característica. En cambio, cuando ya es achocolatada, que es muy poco frecuente, pero se puede ver en estos abscesos amebianos que drenan el pulmón, abscesos amebianos hepáticos que drenan el tórax, o bien el tórax derecho, o bien los herrumbrosos que pueden acompañar a la neumonía, que es un rojo amarronado, que pueden ver aquí, a diferencia del hemontoico, que es mucho más rojizo, que puede ser, por ejemplo, la presencia de un cáncer de pulmón. Bueno, con esto uno quiere decir que hay que interrogar cuál es el tipo de expectoración que tiene el sujeto, porque me puede estar dando una pista de la causa. Y para terminar, no quisiera dejar la oportunidad de insistir en algo muy importante, que todos tenemos la obligación, mucho más nosotros que estamos en salud, que es insistir a la población que nos rodea y a cualquiera que esté en nuestro camino que se debe dejar de fumar. Este hábito que tantos problemas trae a la humanidad en su salud, que no solamente se la trae al sujeto que fuma, sino a los sujetos que acompañan al sujeto que fuma, y que por lo tanto es una misión que tenemos, la de ayudar a la gente a prevenir enfermedades ligadas al hábito de fumar. Muy importante que, digamos, como corolario de esta charla, nos quedemos con la idea de combatir el hábito del cigarrillo. Muchas gracias.
Espero que haya quedado claro los puntos tratados.